Se lo mando. Ok, estoy grabando aquí, camaradas. Bueno, esta sería como la segunda sesión después de nuestra sesión de presentación. Tuvimos la sesión 1 hace un mes, más de un mes, y esta es la sesión 2. Estamos en 3 de mayo de 2024. Es Borges y la filosofía, y hoy vamos a comentar un cuento y dos poemas de Borges, dos poemas muy conocidos, el poema de los dones y el otro poema de los dones, y el cuento de Asterión, pues el Minotauro. Antes de entrar aquí a la grabación, estábamos comentando que era necesario o podría ser interesante leer el mito en Apolodoro, la fuente directa. Entonces vamos a leer, si quieren, primero el mito en Apolodoro, comenzando con el cuento, si quieren, y después cerramos con los poemas, ¿les parece? Sí, ok. Me parece. Vamos a leer la historia tal cual está en Apolodoro. El mismo Borges refiere a Apolodoro. Entonces, ahorita voy a compartir esta pantalla. Aquí estamos con la pantalla. Y bueno, aquí está en Biblioteca de Apolodoro. Estamos aquí en esta parte donde dice Minos y Pacify, el Minotauro. Es una biblioteca mitológica. Realmente se llama solo biblioteca. A veces traducen como biblioteca histórica, biblioteca mitológica. Pues es buen nombre, mitológica, porque sí son puros mitos. Y aquí realmente es breve. La historia que cuenta Apolodoro del Minotauro es realmente breve. Aquí tenemos el párrafo donde lo dice así. Muerto Asterio, sin descendencia, Minos quiso reinar en Creta, pero se lo impidieron. Él alegaba que había recibido de los dioses el reino. Como prueba de ello, afirmó que le otorgarían lo que pidiese. Mientras ofreció un sacrificio a Posidón, suplicó que saliera del fondo del mar un toro, prometiendo inmolarlo. Es decir, Minos quiere ser rey de Creta, pero pues no lo dejan, y la manera en que va a convencer a la gente de que merece reinar es con una especie de milagro, un portento, que es que Poseidón le va a regalar un toro, ¿no? Que va a salir del mar. Poseidón hizo surgir un toro magnífico y Minos obtuvo el reino, pero entonces él vio el toro a su vacada y sacrificó otro en su lugar. Entonces Minos recibe el regalo de Poseidón, pero como es muy ambicioso, pues al final no se lo da al dios, le da otro y se agandalla el toro, pues, ¿no? Bueno, Minos fue el primero que ostentó el dominio del mar y sometió casi todas las islas. También comentábamos ahorita que hay un dominio histórico real de la isla de Creta sobre toda la zona que hoy conocemos como Grecia. Esta isla de Creta, aproximadamente en el milenio, segundo milenio antes de Cristo, desarrolló una talasocracia, un dominio marítimo en toda la zona. Y parece que estos mitos griegos sobre el Minotauro y sobre Minos son como una versión ya simbólica de ese episodio histórico que fue el dominio, pues sí, de Creta sobre todo el Egeo, ¿no? Esa civilización que dominó el Egeo antes de que surgieran tal cual los griegos, se llama civilización minoica, justamente por Minos, minoica, junto con la civilización micénica, pues son los grandes antecedentes y la civilización cicládica. Esas tres civilizaciones son como los tres grandes antecedentes de la civilización griega. La minoica en Creta, la micénica en la ciudad de Micenas, en el Peloponeso, y la civilización cicládica en estas islas que forman como un círculo ahí en el Egeo. Estas tres civilizaciones pues son prehelénicas y son el antecedente pues de la civilización griega, que como sabemos tampoco estuvo unificada tal cual, sino que tiene un montón de ciudades, ¿no? Cientos de ciudades-estado ahí. Bueno, la isla de Creta en particular es muy interesante porque esta civilización minoica parece ser que parte de su decadencia fue provocada por la erupción de un volcán, el volcán en la isla de Tera, ¿no? La isla de Santorini se llama hoy. Parece que tuvo que ver en la desaparición o en la decadencia de esta civilización minoica. Entonces, como les digo, esta versión que tenemos aquí del mito es como un símbolo de ese dominio que los griegos tenían como algo muy antiguo. Estamos hablando de que este dominio de los cretenses sobre la zona que después va a ser la sede de la civilización griega pudo haber sido 1000 años antes de Platón, por ejemplo, ¿no? Por poner una referencia.
Pues imagínense una civilización que existió 1000 años antes de Platón y que dominó esa zona del Egeo. Entonces ya estos mitos pues son como, sí, eso, un símbolo de un dominio real. Pero bueno, esto sigue diciendo aquí, ¿no? Posidón, irritado por él, por no haber sacrificado el toro, embraveció a este y lo hizo objeto de amor de Pacify. Bueno, eso es bastante turbio, eso lo conté a mis alumnos de prepa erróneamente, ¿verdad? Les pareció muy interesante que una mujer se haya enamorado de un toro por extrañas razones y que dan detalles, ¿verdad? Bueno, ella, en su pasión por el toro, tuvo como cómplice a Dédalo, un arquitecto que había huido de Atenas por asesinato. Según este mito, Dédalo es ateniense, pero por envidia había arrojado a otro gran arquitecto de una peña, lo había matado, y entonces lo perseguían y parece que huyó a Creta, Dédalo, ¿no? Dédalo construyó una vaca de madera sobre ruedas, la vació, le cosió alrededor la piel de una vaca desollada y llevándola al prado donde el toro solía pacer, metió dentro a Pacify. Bueno, entonces, pues esta estrategia para que se puedan ayuntar, ¿verdad? Pacify y el toro, pues la ideó Dédalo, que es un famoso arquitecto, el famoso ingeniero, es como digamos el símbolo pues sí, del técnico que resuelve problemas. El toro llegó y copuló con ella como si se tratara realmente de una vaca. Pacify dio luz a Asterio, el llamado Minotauro, que tenía rostro de toro y lo demás de hombre. Minos, advertido por ciertos oráculos, lo encerró y mantuvo custodiado en el laberinto. Este, construido por Dédalo, era un recinto de complicados ambajes que confundían la salida. Pero de Minotauro, Androgeo, Fedra y Ariadna hablaremos después a referirnos a Teseo. Bueno, pues así queda la idea que Dédalo ayudó a Pacify a ayuntarse con el toro, de ahí nació el Minotauro, y después el Minotauro fue encerrado en un laberinto construido por el propio Dédalo. Después el héroe Teseo, héroe ateniense, va a llegar a matar al Minotauro, y a Dédalo por ayudarle a Teseo, porque Dédalo es el que le aconseja a Ariadna que Teseo lleve un hilo para no perderse en el laberinto, el hilo de Ariadna. Ariadna es la amada de Teseo. En castigo por haberles ayudado, Minos condena a Dédalo a estar encerrado en ese mismo laberinto, ya después de que matan al Minotauro, y Dédalo y su hijo Ícaro pues van a huir con unas alas hechas por el propio Dédalo de plumas y cera, pero pues Ícaro se va a acercar mucho al sol y se va a ahogar, ¿verdad? Entonces es todo un mito que viene aquí el rollo del Minotauro, de Teseo, del hilo de Ariadna, de Dédalo e Ícaro que huyen volando. Entonces es todo un rollo, sí, Oscar. ¿Al Minotauro lo encerraron desde bebé ahí o creció y ya después lo metieron? Pues parece que desde que nació lo metieron ahí al laberinto. Después ya cuando crece, digamos, le sacrificaban seres humanos que Atenas tenía que enviar como, digamos, un tributo de sacrificio humano. Ahora, lo que sí es histórico, que sabemos en Creta, es que sí había un culto al toro en la ciudad de Nosos. Si quieren, puedo aprovechar ahorita para buscarles unas imágenes de ruinas de la ciudad de Nosos, porque hay unos interesantes murales donde se ve que son como especie de corridas de toros, ¿no? Entonces las corridas de toros pues vienen de ahí de Nosos. Entonces, fíjense, ahorita voy a buscar, no sé si alguien levantó la mano, camaradas. Pardo, ¿no? Bueno, sí. Le piqué por accidente, profe, perdón. Entonces, fíjense, déjenme mostrarles aquí estos murales de la ciudad de Nosos. Fíjense cómo pues había un culto al toro, ¿verdad? Y esto pues es real, pues, o sea, no es mitológico, hay excavaciones y se han encontrado estos murales interesantes en las ruinas de Nosos. Nosos, que fue la ciudad más poderosa de Creta, es donde está el Palacio de Minos, que aquí está reconstruido, el Palacio de Minos. Pues les estoy diciendo algo 1000 años antes de la Grecia clásica de Platón y de Pericles. Entonces, pues parece que ahí sí había un culto muy antiguo al toro,
puede ser que incluso algo parecido a corridas de toros, y seguramente al final, pues un sacrificio ritual del toro, ¿no? Entonces, en el mito, pues más bien le sacrificaban al minotauro seres humanos, sacrificios humanos al minotauro, como símbolo del dominio que ejercía Creta, y finalmente pues lo mataron al minotauro, el héroe Teseo, que por eso se le considera como fundador de Atenas también, Teseo. De hecho, si ustedes leen las vidas paralelas de Plutarco, Plutarco escribe estas vidas paralelas para comparar siempre la vida de un griego con un romano, pues Plutarco compara a Teseo con Rómulo, o sea, el fundador de Atenas y el fundador de Roma. Entonces, si las leen Teseo y Rómulo, pues también van a tener ahí información de la versión de cómo Teseo habría matado al Minotauro por Plutarco. Esas vidas paralelas en sí mismas son muy interesantes porque siempre compara la vida de un romano con un griego. Entonces, es una fuente de información muy importante, las vidas paralelas de Plutarco. Y tiene una de Teseo, les digo, y la vida paralela es la de Rómulo, como fundadores de su ciudad correspondiente, ¿no? De Atenas y de Roma. Bueno, sería Teseo entonces fundador y libertador de Atenas por haber derrotado al Minotauro, que eso es símbolo de cómo los atenienses se habrían liberado, o los habitantes de esa zona, porque aún no surgía tal cual la civilización griega, como les digo, se habrían liberado del dominio de la isla de Creta, de la civilización minoica. Bueno, entonces aquí tenemos la versión de Apolodoro y vamos a leer el cuento de Borges, si les parece, camaradas, ¿cómo ven? Muy bien. Muy bien, aquí tenemos la casa de Asterión, ya sabemos que le llama Asterio, ¿verdad? Apolodoro. Aquí de hecho lo cita, fíjese, Apolodoro, biblioteca, ¿no? Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Es lo que acabamos de leer. Supongo que en otra traducción dice aquí, Pacify dio luz a Asterio llamado Minotauro. Bueno, pues, no sé qué traducción usaría Borges, supongo que está citando este mismo fragmento de Apolodoro. Bueno, vamos a leer la casa de Asterión, pues es el laberinto, ¿no? De entrada. El símbolo del laberinto le interesaba mucho a Borges, es un símbolo de hecho muy interesante, más allá de Borges, pues el propio símbolo del laberinto da para mucho. Por allá hay un libro que les puede interesar que se llama Libro de los Laberintos de Paolo Santarcangeli, lo voy a anotar aquí en el chat. Es un libro no tan fácil de conseguir, Paolo Santarcangeli. El libro de los laberintos es un muy buen libro que resume la historia del símbolo del laberinto. Está en editorial Ciruela, o sea, es caro. Bueno, vamos a leer esto de Borges. Dice aquí el cuento. Sé que me acusan de soberbia. Bueno, de entrada el cuento lo narra Borges construyendo un narrador que es el propio Asterión, lo cual es muy curioso porque vemos en la narración que Asterión pues no es muy inteligente, ¿verdad? Pero que no es muy inteligente, a pesar de eso es muy soberbio y es de repente un poco ingenuo. Entonces, el de reconstruir, digamos, se puede decir así, la personalidad del narrador que construye Borges da para mucho, ¿no? Vamos a ver. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, y aquí aclara Borges en una cita, el original dice 14, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión ese adjetivo numeral vale por infinitos. Bueno, el original pues no existe, ¿no? O sea, el original es una invención de Borges. ¿Cuál original de qué? Pues no, es un cuento inventado por él, que le gustaba esto de inventar referencias falsas, etcétera. Entonces es como si estuviera traduciendo, según esto, una narración, pero pues no, es una invención de él, cuyo número es infinito, dice cuyo número es 14, pero aquí ya Borges empieza a jugar, pues con que el Minotauro no puede contar más de 14, entonces ya ahí para él es infinito, ¿no? Sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad.
Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Entre paréntesis, miente los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Entonces aquí Asterión niega que esté encerrado ahí, ¿verdad? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Bueno, parece que Asterión está diciendo que alguna vez salió de su laberinto, pero pues asustó a la gente y pues también él se asustó, ¿no? Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. Bueno, es lo que les digo, o sea, parece que espantó a todo mundo, pero él lo toma como, pues es que se dieron cuenta que soy hijo de la reina, ¿no? Es como, o sea, es algo menso, pues, pero es soberbio y a la vez es algo ingenuo, pues. Es un narrador muy interesante, o sea, aquí la genialidad, creo, parte de Borges es que construye un narrador que conserva lo que él imagina que es la personalidad del Minotauro. Entonces, en lugar de decirnos cómo sea la personalidad del Minotauro, ya la asume y desde ahí narra el cuento. O sea, es muy interesante la técnica. O sea, es muy complejo, es de varios pasos, es diseñar al Minotauro en su cabeza como creación literaria y luego ponerlo a él mismo a narrar su propia historia. Es la maestría que tiene este autor. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Ese filósofo es Platón. Platón en el diálogo, déjenme acuerdo cuál es. En el diálogo Fedro, no, en el diálogo, sí, en el diálogo Fedro, me estoy confundiendo, no, es el diálogo Fedro. Ahí narra el mito de Teut. Y Teut es un dios egipcio, no, es un sacerdote egipcio que inventa la escritura, inventa un montón de cosas, pero se da cuenta de que la escritura no es conveniente porque va a hacer que la gente nada más lea y ya no aprenda. Es una lección que da Platón en forma de mito en el diálogo Fedro. Entonces es muy interesante que Platón mismo, en un diálogo escrito, desacredite la escritura. Son de esos enigmas de Platón que dan para mucho, porque igual Platón en una obra poética, como son sus diálogos, ataca la poesía misma. Entonces, bueno, ahí Platón mismo, que es todo un enigma, es un filósofo que se expresa a través de pequeñas obras dramáticas y también a través de mitos, es una especie de literato muy complicado, quiero decir, muy elaborado. Entonces, de repente, en una obra dramática donde no está, él nunca aparece en ninguna, o sea, Platón nunca habla en sus diálogos, ¿no? Siempre pone a Sócrates, otros personajes. O sea, fíjense qué curioso, hablando de esta construcción de personajes. Platón construye a su Sócrates y construye a los que hablan con Sócrates, y en una de esas cuenta un mito que también inventa el propio Platón. O sea, fíjense cómo hay como varias capas de creación ahí. Plantea un personaje llamado Sócrates hablando con otros personajes que él mismo inventa un diálogo, y dentro de ese diálogo, uno de los personajes refiere un mito que también es una invención. Y en ese mito, Teut, pues ataca la idea de la escritura, el mito de Teut, porque la escritura haría a la gente más tonta, no más lista, porque ya no ejercitarán ni la memoria, porque todo lo confieran a la escritura. Si le queremos actualizar ahora, es como la inteligencia artificial o el chat GPT, digamos, en tiempos de Platón, pues era la propia escritura. O sea, para Platón, en ese mito de Teut, del diálogo Fedro, la escritura no ayudaría a comprender las cosas, al contrario, haría más perezosa la mente. Por eso, pues una especie de homenaje tal vez a su maestro Sócrates, que como sabemos la idea es que no escribió, que también podemos discutir, pero pues es muy interesante, ¿no? Como Platón en el diálogo Fedro desacredita la escritura, siendo un texto, el diálogo Fedro,
y homenajeando a su maestro Sócrates, que sabemos que más bien prefería hablar, ¿no? Bueno, pues a eso se refiere aquí Borges, ¿no? No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres, como el filósofo que es Platón. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Pero otra vez lo mismo, lo estamos leyendo eso, ¿no? Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Le digo que es medio soberbio el Minotauro, ¿no? Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. O sea, él como no sabe leer, dice, pues no importa, porque pues Platón dice que la escritura no sirve, entonces pues soy fregón, ¿no? Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Bueno, aquí también Borges nos empieza a dar como lastimita con el Minotauro, ¿no? Porque es como que, ay, pobre, está solo, ¿no? O sea, le digo, es muy interesante el cuento porque, y en general los textos de Borges, porque aquí ya nos sacó a Platón a relucir, la construcción del personaje narrador Minotauro es muy interesante. Bueno, es todo un nudo de cuestiones siempre los textos de Borges, ¿no? Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que ven vestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego que me busca. Bueno, pues se imagina uno al Minotauro ahí chocando contra la pared y luego escondiéndose solo, ¿no? Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. Bueno, me digo, no es muy listo, ¿no? A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. Y luego entre paréntesis. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grande reverencia le digo. Ahora volvemos a la encrucijada anterior, ahora desembocamos en otro patio, o ven decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. Pues es curioso, ¿no? Es como el Asterión se imagina a otro Asterión y le muestra su laberinto, ¿no? Así como un guía. Bueno, pues aquí hay otro pasadizo, y acá hay otro, ¿no? Otro patio, ¿no? A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Bueno, pues ¿cuáles dos, no? Es su amigo imaginario. Entonces te digo que es muy curioso, a mí me da mucha curiosidad ese minuto. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces cualquier lugar, todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. Bueno, eso dice él, ¿no? Que todo se repite, ¿no? Más bien, nada se repite, todo es otra vez distinto, ¿no? No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14, agrega Borges, son infinitos, los pesebres, abrevaderos, patios y aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios, adelante Antonio. Hola, gracias. Fíjate que estaba pensando si cuando Borges publica este cuento, lo hace con la intención de que sepan que sí está hablando del Minotauro y de la mitología, o a lo mejor te quiere agarrar desprevenido para, pues porque ahí está diciendo, ¿no? No nos ha dicho propiamente que sí es un laberinto, ¿no? No sé si la intención de él es agarrarnos desprevenidos y poco a poco irnos dando cuenta que está hablando del Minotauro, o si desde el principio para sus lectores era evidente que está hablando del Minotauro. Pues creo que, adelante, Pardo. Yo creo que pues sí se vale un poco de la sorpresa, ¿no? Porque, o sea, hay una antología de Borges de cuentos fantásticos y un cuento que introduce en él es uno de W. Jacobs, que es un cuento muy bueno donde empiezan a pasar, o sea, hay una pata de mono que concede deseos. Entonces, ya solamente a unas personas pueden conceder los últimos 3 deseos si son una familia y, o sea, y hay como una travesía en la que se espera que pase algo, pero al final de cuentas no hay como cierto rompimiento con la realidad, o sea, pasa todo como normalmente puede pasar. Entonces, yo aquí con Borges estuve investigando un poquito y vi que hizo unas correcciones al texto, porque este texto lo escribió para Anales de Buenos Aires en 1947. Entonces, sí mencionaba el laberinto, pero lo quiso dejar así como para el final y fue cambiando esas partes donde decía, pues el laberinto, o también mencionaba en vez de los humanos, me acuerdo que ponía los griegos,
pero las fue cambiando como para darnos esa sorpresa. Adelante, Oscar. A mí sí me agarró por sorpresa justamente lo que tú dices, porque yo lo empecé a leer y no había investigado ni quién era Asterión ni nada por el estilo. Y conforme fui avanzando, entre que le entendía y no, porque no me hacía mucho sentido, entonces yo sí me imaginé una casota, no me imaginé un laberinto ni un minotauro, ¿no? Entonces, ya al final, que dice que fueron y lo mataron, o bueno, dice algo de una espada, dije de que, era el minotauro, que tiene sentido. Pero ya nomás hasta que llegue al final. No, y está chido porque como que te empiezas a encariñar con él. O sea, como te está contando así sus cosas, todo bonito, tú no te imaginas que es ese monstruote. Y ya nomás al final lo matan y hasta tristeza te da. Sí, creo que tiene que ver con lo que decíamos de la técnica suya, es decir, él da por hecho muchas cosas. Cuando dice el filósofo dice que la palabra, pues, pero pues tienes que, creo que la intención de estas sesiones son esas, que Borges no es muy explícito en sus referencias, es parte de su técnica de dejarlo como para que el lector tenga la curiosidad. Entonces, por eso no dice la casa del Minotauro, ¿no? La casa de Asterión, porque es bastante menos conocido el nombre Asterión. O sea, solo la gente que tenga cierta cultura va a decir, Asterión, pues Apolodoro, pues ¿por qué demonios vas a saber de Apolodoro? ¿Va? Entonces, sí, Borges es un autor así, algunos consideran que por eso es algo pedante, que él da por hecho muchas cosas y entonces desde ahí narra. Y entonces sí, no es un autor didáctico, ¿no? Que te diga, es que el Minotauro vivía en una casa. No, no, no. Diseña un narrador que es el Minotauro, no dice que se llama Asterión, etcétera. Entonces es un autor así más elaborado que lo que podemos pensar, no es transparente ni le interesa eso a él. Es deliberado esa pelota se la arroja al lector, pues, de decir, pues yo voy a hacer mi cuento suponiendo que saben quién es el filósofo que no confiaba en la escritura, suponiendo eso de Asterión, suponiendo esto. Entonces, por eso estas sesiones tienen que ver con eso, con, ok, ¿qué está suponiendo Borges, ¿verdad? De nosotros? O sea, si nos lanza la pelota para hacer hermenéutica, y pues es lo interesante de él, que luego cuando empiezas a quitar capas, pues es muy profunda todo el bagaje que trae su obra literaria, pues, ¿no? Sabe muchas cosas y no no se pone en el plan de hacerlo todo explícito, sino nos deja ahí su producto literario para que nosotros hagamos esa investigación. Que creo que son autores muy interesantes como Borges, ¿no? Bueno, continúo. A ver, todo está muchas veces, 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol, abajo Asterión. O sea, se compara con el sol, ¿verdad? Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Está curioso, ¿verdad? Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Bueno, ahí les digo, alguien con cierta cultura clásica ya se da cuenta que es el Minotauro, porque esto de que le mandaban nueve personas para ser sacrificadas, pues es lo que hacía, es lo que por eso fue Teseo, para liberar a Atenas de ese sacrificio, ¿no? Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor, que es este giro que le da la historia de Borges, porque Asterión empieza a anhelar que llegue el que lo va a matar. Entonces, bueno, desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre?
¿Será tal vez un toro con cara de hombre? Está curioso que, bueno, ya cuando leo eso de toro con cara de hombre, me acuerdo de la propaganda de los que son testigos de Jehová. ¿Se han visto esa propaganda? Que como que le dan un hachazo y es un toro con cara de hombre. Bueno, pues no sé, cosas raras mías. ¿Será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce, o no sé si son Hare Krishnas o algo así. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Bueno, el sol de la... Bueno, allá se la pausa el corte porque aquí ya no es el Minotauro, sino que ya está narrando cómo Teseo lo mató, ¿no? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Está. Entonces, es ya el corte, les digo, y después nos narra Borges otro diálogo ficticio entre Teseo y Ariadna, donde nos revela Borges que el Minotauro no se defendió, pues dándonos a entender que él anhelaba eso que le llamaba, pues, redención, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario de este texto? Pues sí, ya comentamos esto de que nos puede agarrar por sorpresa. Si no conocemos a Polodoro, pues no sabemos de qué está hablando. Asterión nos empieza a dar pistas de que es hijo de una reina, pues de Pasífae, todo este rollo del laberinto, pero bueno, ya conociéndolo, pues empezamos a ver otro cuento, y es lo interesante con esto, ¿no? Teniendo noticia de las referencias que da, le damos una releída y entonces absorbemos como más información, hacemos más conexiones, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí diría que esta referencia a que la escritura no sirve, pues es curioso cómo el propio Minotauro, les digo, dice, pues de ahí se agarra para vanagloriarse de no saber leer, ¿no? Pero uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo supo de que el filósofo decía que la palabra no servía? O sea, hay uno como que, bueno, entonces sí sabe leer o lo escuchó o cómo supo eso de filosofía, ¿no? ¿Cómo se enteró? ¿Habrá hablado con algún filósofo? Bueno, es curioso, ¿no? Entonces, no sé, tiene referencias a Platón, tiene referencias a Polodoro, está esta construcción de un personaje que puede ser hasta tierno, en su soberbia y en su ingenuidad es tierno el Minotauro, y también pues mueve a la lástima por este rollo de que como que quiere morir, no sabemos si porque se siente solo o porque quiere que lo lleven a otro lugar. Adelante, Oscar Yoyo. A mí lo que se me hace muy interesante es cómo sabía que era él un hombre con cabeza de toro. O sea, entiendo porque pues te toca, supongo, ¿no? Pero no sé si habría espejos o algo así. Y también por qué le sorprende. Porque se pone a cuestionar de que quién verá, o sea, quién vendrá a ser mi redentor, ¿no? ¿Un toro o un hombre? ¿O un toro con cara de hombre? ¿O alguien como yo? O sea, como el hecho de que esté consciente de esa diferencia, se me hace muy chistoso porque, pues, ¿de dónde la saca? Adelante, Antonio. Yo incluso me quedo más bien con la duda si realmente era él un hombre con cabeza de toro o al revés, ¿no? Un toro con, bueno, me estoy perdido ahorita, ¿eh? Pero yo no lo visualizo, pues no sé si eres el Minotauro tal cual, con cuerpo de toro y dos brazos, porque si tuviera cabeza de toro, pensaría yo que a lo mejor pues, no es capaz de pensar, ¿no? Si no sería capaz de dilucidar y de expresarse. No sé, si deja pistas Borges sobre cuál es su forma de como Minotauro o no lo deja también a la apreciación. Yo creo que sí nos lo dice en esta parte porque dice, ¿será un toro o un hombre, no? Y luego dice, ¿será tal vez un toro con cara de hombre o será como yo? Entonces, él no es ni toro ni hombre, ni toro con cara de hombre, ¿no? Lo que queda es que sea hombre con cara de toro. O sea, nos da 4 opciones, ¿no? Toro, Claro. Ajá. hombre y toro con cara de hombre. Y dice, o como yo. Y suponemos que se refiere a hombre con cara de toro, ¿no? Sí, lo contrario. ¿Qué es lo que señala también el cuento que habías puesto anteriormente, ¿no? Ahí es, o sea, el del mito es un hombre con cara de toro, ¿no? Sí, por esta unión antinatural de Pasífae con el toro de Poseidón.
Y eso, bueno, pero también es eso, o sea, yo me imagino, no recuerdo ahorita en cuál texto, hablan del Minotauro viéndose en un charco. Entonces sí se pudo haber visto. Y luego, pues sí, no es muy inteligente, pues tiene cabeza de toro y creo que el cuento también lo revela, ¿no? Que no puede contar más de 14, porque no termina por ser tampoco un toro nada más. Es un toro con cuerpo de hombre, entonces suponemos que también no es, su cabeza no es así como 100% de toro, sino que ya es como un híbrido, de manera que puede pensar hasta cierto grado, suponiendo, creo yo. Entonces, sí es medio tonto, pero es soberbio, entonces, bueno. Y luego, pues parece que se siente solo, ¿no? Adelante, Oscar Joshua. No, también se me hace muy curioso cómo mata a los hombres que van sin ensangrentarse. Sí, porque además dice que la ceremonia dura poco y dice que se dirige a ellos alegremente. Ahí uno puede decir que es cruel, pero también uno puede interpretar que va a ellos alegremente porque espera que llegue su redentor, más bien porque dice, ah, pues seguramente ya llegó el que me va a matar a mí o me va a redimir, como dice él. Entonces, hay varias cosas ahí. Dice, no, pues cuando llega la gente, yo voy alegremente hacia ellos, la ceremonia dura poco y no me ensangrento. Entonces nos dice, bueno, entonces, ¿cómo los matará? Los asfixia, los qué hace, ¿no? Y luego, ¿por qué alegremente? ¿Porque le gusta matar o porque está esperando la llegada de su redentor? Entonces ahí sí nos da como algunas señales que ya tendríamos nosotros que interpretar, hacer hermenéutica, ¿no? Corro alegremente a buscarlos, dice, ¿no? Y caen sin que yo me ensangrente las manos. Y luego dice que ahí deja los cuerpos y queda como para distinguir cada sala, ¿no? Bueno, estos cuerpos aquí, otros acá. Bueno, según el mito, que podemos ya después revisar de Teseo, pues Teseo va para liberarlo, lo mata con el hilo de Ariadna, no se pierde en el laberinto, ¿no? Pero como les digo, el símbolo del laberinto por sí mismo eh, aparece también en varias partes en Borges, ya no con el tema del Minotauro, pero es un símbolo importante no solo en Borges, yo creo que en general, ¿no? De la simbología del laberinto expresa muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo ven, camaradas? Este es uno de sus cuentos que está en el Aleph, uno de sus libros más conocidos de cuentos. Y nosotros también tenemos hoy como lectura que creo, no recuerdo si ya lo habíamos visto en la sesión de presentación, creo que sí. Habíamos hablado del poema de los dones y el otro poema de los dones. ¿Cómo ven si leemos eso? Aquí los tengo. El poema de los dones y el otro poema de los dones, porque creo que eso hablamos de Tántalo. ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo si que hablamos de eso en la sesión de presentación. Pues nomás estábamos aquí, bueno, estábamos algunos, pero otros no estaban aquí todavía. Creo que estaba, no sé si Alejandro, creo que estaba Antonio, también estaba Antonio Martín, Joaquín y Oscar no. Entonces tengo dos opciones, que revisemos otra vez los poemas de los dones, que ya en la sesión de presentación estuvimos checando, o que nosotros aprovechemos para leer lo que correspondería a una próxima sesión. Los escucho con las propuestas, camaradas. Si no, me gustaría, si no leemos los poemas de los dones otra vez, me gustaría que leyéramos algo sobre Proteo, que es otra criatura ahí mitológica y que Borges también le dedica un poema a Proteo, este dios que podía convertirse en cualquier cosa. Escucho propuestas, camaradas, ¿cómo ven? ¿Qué dice? ¿Leemos otra vez el poema de los Pues dones o...? yo por mí puede ser lo de Proteo. O sea, si esto ya ha sido de la vez pasada, está bien. No, no es de la vez pasada, pero en la sesión de presentación, como ejemplo, comentamos el poema de los dones. Y creo que en la sesión 1, que fue la anterior, estuvimos comentando este poema de límites. Entonces, digamos que ya, a menos algunos de aquí, ya leímos límites, leímos el poema de los dones y ahora leímos el cuento del Minotauro. Entonces sí sería para ver otra cosa distinta, pues cambiar ahí a alguna otra propuesta. Yo acabo de hacer un podcast esta semana sobre otro cuento de Borges que se llama Los Teólogos. También es otra opción, aunque en el orden sería el tema de Proteo.
Nomás sí me van a esperar un poquito para buscar aquí el texto, porque eso sí estoy como, digamos, me acordé de, de que ya habíamos hemos leído esto de Proteo. Aquí estoy viendo varios textos donde se menciona Proteo. Aquí hay un poema dedicado a Proteo. Hay dos versiones del poema de Proteo. Si quieren las vemos y las comentamos. Claro que esto es libre. Pero bueno, déjenme proyectarles este texto de Proteo e incluso como es tema clásico, seguramente encontraremos algunos paralelismos ahí interesantes entre estos temas. Permítanme. Bueno, en este libro de poemas que se llama El oro de los tigres, Borges le dedica 2 poemas a Proteo. Y Proteo es una figura mitológica que pues tiene esa facultad de convertirse en cualquier cosa para evitar ser atrapado. Entonces, aquí ya tengo aquí estos 2 poemas, Proteo y otra versión de Proteo. Y entonces, si quieren, vamos a leerlos. A ver. Bueno, no sé si alguien lo quiere leer para que ejercite su declamación poética. ¿Quién le gustaría, camaradas? ¿Alguien se candidatea para leer el poema Proteo del Oro de los Tigres de Jorge Luis Borges, camaradas? Yo me candidateo. Adelante, Oscar Joshua Madrid Villegas. Eso. Antes que los remeros de Odiseo fatigaran el mar color de vino, las innacibles formas adivino de aquel dios cuyo nombre fue Proteo, pastor de los rebaños de los mares y poseedor del dom de profecía, prefería ocultar lo que sabía y entretejer oráculos dispares. Urgido por las gentes, asumía la forma de un león o de una hoguera, o de árbol que da sombra a la ribera, o de agua que en el agua se perdía. De Proteo el egipcio no te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres. Pues ahí está este poema con ritmo, con rima, que tampoco es tan habitual en Borges que sus poemas rimen, pero este sí, evidentemente sí. Tiene su rima, tiene su ritmo. Muy bien. Ahí tenemos estos versos. ¿Qué nos puede llamar la atención? Dice, antes que los remeros de Odiseo fatigaran el mal color de vino, las inacibles formas adivino de aquel dios cuyo nombre fue Proteo. Bueno, pues Proteo, el dios Proteo está ligado a Odiseo, porque justamente una de las preguntas que le quedan hacer a Odiseo, digo a Proteo, era dónde estaba Odiseo, ¿no? Porque como saben, Odiseo, después de la guerra de Troya, pues tiene todo este regreso larguísimo en el que está en varios lugares, con los cíclopes, bueno, con el cíclope, y está con Calipso, y está está perdido ahí en varios lugares, ¿no? Con esta otra hechicera, no recuerdo ahorita su nombre, Calipso, y está con una hechicera ahí, bueno, conoce incluso a Dido también, ¿no? Y entonces le querían preguntar a Proteo, pues, dónde estaba Odiseo, porque como Proteo es un dios que como que sabe todo, ¿verdad? Es un dios profeta, es un dios adivino, pues es muy útil preguntarle cosas. Pero pues el reto era atraparlo, porque pues se podía convertir en cualquier cosa para evitar ser atrapado, ¿no? Entonces, y además es un dios marino, ¿no? Pastor de los rebaños de los mares, dice, y poseedor del don de la profecía. Prefería ocultar lo que sabía y entretejer oráculos dispares. Bueno, también Proteo hablaba como en enigmas. Urgido por las gentes, o sea, cuando le iban a atrapar, asumía la forma de un león o de una hoguera, o de árbol que da la sombra a la ribera, o de agua, que en el agua se perdía. Pues imagínense atrapar a un dios que se puede convertir en león, en hoguera, en árbol, en agua, ¿verdad? De Proteo el egipcio, pues que dicen que es un dios también nacido en Egipto. No te asombres, tú que eres uno y eres muchos hombres. Y aquí lo interesante del poema tal vez es que cierra Borges diciéndonos o comparándonos con Proteo, que creo que tiene que ver con la influencia que tiene Borges de Heráclito. Eso también lo comento yo en un podcast porque
Al decir que somos uno y muchos hombres, pues es como que todo el tiempo estamos cambiando y eso lo relacionaríamos con la metafísica de Heráclito. Si todo cambia, nada permanece, pues todos seríamos como Proteo y todo el tiempo estamos siendo distintos, así como él. Entonces también aquí Borges, que no ni siquiera menciona de lejos Heráclito, pero sí creo que deja ver ya interpretando esa influencia de la metafísica griega, sobre todo en la figura de Heráclito que tanto le gustaba a él. Heráclito, el filósofo del cambio, ¿no? No sé si tengan algún comentario de este texto o leemos la otra versión de Proteo. En ese mismo libro de poemas, Borges le escribe otra versión a este poema, una variación, digamos, que es la siguiente, otra versión de Proteo. Ahora, ¿quién lo va a leer, camaradas? A ver, la otra versión de Proteo. ¿Quién se anima? Yo creo que Pardo trae cara de leer la otra versión de Proteo. A ver, déjeme la leo. Dele, camarada. Habitador de arenas recelosas, mitad dios y mitad bestia marina, ignoro la memoria que se inclina sobre el ayer y las perdidas cosas. Otro tormento padeció Proteo, no menos cruel, saber lo que ya encierra el porvenir, la puerta que se cierra para siempre, el troyano y el aqueo. Atrapado, asumía la inacible forma del huracán o de la hoguera, o del tigre de oro o la pantera, o de agua que en el agua es invisible. Tú también estás hecho de inconstantes, ayeres y mañanas, mientras, antes. Pues es una variación que le hace a su poema este dios ahora. Adelante, Oscar Joshua. Yo tengo una pregunta, ¿qué significa inacible? Que no se puede agarrar, que no Oh, se ya. puede asir. Es de este verbo ya desusado asir, que significa agarrar, asir. Entonces, inasible, pues es que no se puede agarrar, que no se puede asir. Entonces, pues sí, es inasible, pues porque si se convierte en agua, ¿verdad? Y en huracán, pues ¿cómo lo vas a agarrar, no? Es lo que pasa con Proteo. Es un dios que simboliza, eh, pues, el cambio, y pues entonces, si todo el tiempo está cambiando, pues no se le puede agarrar. Es muy complicado. Y el premio por agarrarlo sería conocer el futuro, porque entonces si lo agarras, le puedes preguntar qué va a pasar en el futuro. Adelante, Pardo. Entonces sí está haciendo como esa analogía, ¿no? De Proteo es ese que siempre huye, que siempre se mantiene como en movimiento, siempre cambia, entonces, o sea, lo refleja como con nosotros las personas, y sí es como muy, pues, de Heráclito, ¿no? Eso, que esa frase ya también hay un poema de Borges, que no me acuerdo cómo se llama, pero que desglosa esa idea como del río de Heráclito, en el que, pues, nos dice que todo cambia, una persona no se baña dos veces en el mismo río, entonces sí lo relaciono un poquito con eso. Sí, tiene muchas referencias a Heráclito Borges en varias partes de su obra. Y como les digo, este filósofo Heráclito también creo que aquí está de fondo porque, de hecho, aquí ya relaciona, en los últimos dos versos, relaciona el cambio con el tiempo. Tú también estás hecho de inconstantes ayeres y mañanas, mientras antes. Entonces también nosotros como Proteo estaríamos todo el tiempo cambiando. Y entonces, de alguna manera, también seríamos inacibles. Para meterle un poco de contexto, hay un filósofo que también Borges menciona, este filósofo Crátilo, discípulo de Heráclito, que Platón tiene un diálogo también sobre él, el diálogo Crátilo, donde Sócrates dialoga con este filósofo que dice que no se le pueden o no se le deberían poner nombres a las cosas. O sea, el diálogo Crátilo es un diálogo sobre el lenguaje y entonces están dos tesis enfrentadas. Si el lenguaje es convención o si el lenguaje tiene que ser natural de las cosas, es decir, si el nombre de las cosas debe expresar su esencia o si el nombre nada más es una convención y no tendría que nada que ver con la esencia. Y entonces ahí, en esa discusión es muy interesante porque es el naturalismo contra el convencionalismo lingüístico. Por ejemplo, el nombre, la palabra árbol tendría que ver con la esencia del árbol o nada más una convención. Eso es muy interesante porque hay tradiciones que también le interesan a Borges,
que plantean que sí, que debe el nombre debe adecuarse a la cosa. Por ejemplo, ahorita podemos leer, se me ocurre un poema de Borges que se llama El Golem, y en el Golem, en la tradición judía, está la idea de que si descubriésemos el nombre de Dios, y no el nombre de Dios convencional, sino el nombre adecuado a Dios, pues tendríamos el poder de Dios, ¿verdad? O algo parecido al poder de Dios. Entonces, el poder del nombre. Hay varias tradiciones ahí interesantes. Por ejemplo, en el mismo cristianismo podemos referir la tradición de que todas las cosas en el paraíso tenían su nombre adecuado, pero con la caída también se perdió su nombre. Y entonces todas las cosas están sin nombrar y entonces sufren por esa caída, porque digamos, al darse la caída y el pecado original, todas las cosas ya se extravió el nombre que tenían en el paraíso, ¿no? Y entonces encontrar ese nombre restituiría el orden natural de las cosas. Ahorita todo estará desordenado, pues porque se ha perdido eso, ¿no? Bueno, esa tradición religiosa es muy interesante. Y Crátilo, que es un filósofo del cambio, dice, no, pues es que ponerle nombre a una cosa que todo el tiempo está cambiando sería como traicionar esa cosa. Crátilo dice, no, pues las cosas en todo caso se tendrán que llamar diferente cada vez, porque cada vez son distintas. Entonces eso también le interesó mucho a Borges. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, del cuento también Funes el Memorioso, donde Funes es capaz de ver todas las diferencias de las cosas porque tiene una inmensa memoria. Entonces no solo se acuerda de la posición de las cosas exactamente cada vez por ejemplo, las hojas de un árbol, ¿no? Sino que incluso empieza a decir, bueno, y si yo les pusiera nombre a las cosas cada vez que varían, las podría recordar. O sea, Funes el Memorioso es así de potente, es un tipo que ya de por sí tiene una gran memoria, sufre una caída, según el cuento, entonces ahora tiene una memoria prodigiosa que se puede acordar, les digo, de las posiciones de un árbol de tal día, de tal hora, y si le pusiera nombre no solo a todas las hojas, sino a cada posición de todas las hojas, los podría recordar los nombres. O sea, entonces ahí Borges juega con esa idea de qué pasaría si alguien pudiera nombrar las cosas y acordarse de cada nombre en cada situación. Por ejemplo, yo ahorita me llamaré de una manera y ahorita de otra manera, porque todo el tiempo soy distinto en algún sentido. Entonces se requería una memoria prodigiosa para acordarse de eso, y Funes el Memorioso sí podría hacerlo. Si quieren, podemos después leer ese cuento de Borges, de Funes el Memorioso, porque sigue jugando con esto. Pero, ¿qué les parece si nosotros, retomando aquí esto, porque miren, cuando dice inacible, lo podemos relacionar con eso, también será innombrable, ¿no? Es decir, inacible puede ser que yo lo agarre así físicamente, ¿no? Pero también intelectualmente. Entonces, ¿cómo podría yo conocer algo que todo el tiempo está cambiando? ¿Sería cognoscible eso? Es decir, Proteo, si todo el tiempo tiene formas distintas, pues ¿cómo lo puedo conocer? ¿No? Si cada vez es algo diferente, ¿no? Adelante, Oscar Joshua. Tal vez lo podríamos conocer si denominamos como que la esencia de Proteo es que siempre está cambiando, ¿no? Y ya lo podemos fijar. Sí, de hecho es lo que Proteo será como lo que Heráclito cree que es toda la realidad. Entonces sí, lo que Heráclito contesta al principio de todas las cosas, en lugar de decir el agua o decir el aire, dice pues el cambio, ¿verdad? La esencia de las cosas es el cambio. Pues el cambio gobernado por el logos. También eso dice Heráclito. Entonces, pero está la duda. O sea, es lo que también Platón discute. Platón, cuando hace su filosofía, dice, si en este mundo sensible todo está cambiando, pues las cosas no se pueden conocer, y todo el tiempo cambian. Entonces, por eso Platón imagina que debe haber como sustento de esto otra realidad que no cambie, la de las formas. Entonces, para cada cosa aquí cambiante, pues hay una forma que no cambia, que será como su esencia. Esa es la filosofía de Platón, como una superación del reto que representa Heráclito. Heráclito dice, pues si todo cambia, ¿verdad? Y nada permanece, lo único que hay es el propio cambio. Pero pues Platón dice, pero es que si todo cambia, las cosas de aquí realmente como que no existen.
o no son cognoscibles, ni siquiera. Además, para Platón las dos cosas no tienen un ser propiamente y no se pueden conocer propiamente, es lo que Platón concluye. Si las cosas cambian de aquí, su ser es como un ser que tenemos que considerar como derivado y también es difícil de conocerlo, nomás podemos decir opiniones de las cosas. Sí, Oscar Joshua. O sea que en Platón no podría existir la idea de un proteo, ¿no? No, sí existe, nomás que lo considera Platón como que tiene ser, un ser derivado, diría yo, es decir, eh, el ser de las cosas que todo el tiempo están cambiando es como ser y no ser, ¿no? Y entonces también eso implica una dificultad para propiamente conocerlas. Nomás podemos opinar sobre ellas. O sea, Platón, en esta división que hace en su dualismo del mundo sensible y el mundo inteligible, en el mundo sensible todo está cambiando y es material y no se puede conocer propiamente este mundo, sino opinar sobre él. Lo que sí podemos conocer, pero tendríamos que alejarnos de la apariencia, porque este mundo sería el mundo de la apariencia, que todo el tiempo cambia, sería remontarnos al mundo de la esencia, pero no es material y no se conoce por medio de los sentidos, sino que es un conocimiento puramente intelectual. Entonces ese es el mundo de las formas, el mundo de las esencias que no es sensible, es inteligible. No accedemos a él con los sentidos, sino con la inteligencia. Entonces ahí Platón abre un dualismo. El mundo de lo sensible cambiante es este, que es el mundo, digamos, que pensaba Heráclito, el mundo del cambio constante, pero hay otro mundo, el mundo de lo inteligible y de las formas que son eternas. Y ese es el mundo de la verdad y este es el mundo de la apariencia. Entonces, eso alguien puede decir, bueno, pero Platón a lo mejor su error fue creer que realmente no se puede conocer lo que todo el tiempo cambia. Bueno, alguien puede decir, no, sí se puede conocer. Pues ahí es un debate filosófico, ¿eh? Entonces, bueno, este proteo, aquí Borges le llama inacible porque no se puede agarrar, pero pues también podría ser innombrable y también podría ser incognoscible, ¿verdad? Pues porque si todo el tiempo cambia, pues qué nombre es adecuado para él, diría Crátilo. Y diría Platón, pues si todo el tiempo cambia, pues tampoco se puede conocer propiamente a Proteo, ¿no? Entonces es una figura interesante el dios Proteo. Pero bueno, aquí en el poema también, volviendo con esto de que los personajes luego como que Borges los humaniza, por decirlo así, dice aquí que Proteo eh, tiene un tormento, dice. Otro tormento padeció Proteo, no menos cruel. Saber lo que ya encierra el porvenir, la puerta que se cierra para siempre, el troyano y el aqueo. Entonces, Proteo puede parecer que es un don saber el futuro, pero para él, para Borges en este poema es un tormento saber el futuro, ¿no? Entonces es curioso, es un Dios que sabe el futuro, pero a la vez no lo puedes agarrar, porque si lo agarraras le podrías preguntar y forzarlo a que te contestara, pero pues el reto es ese, agarrarlo, ¿verdad? Entonces es también un símbolo Proteo de muchas cosas, ¿no? De lo incognoscible, lo innombrable, el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ahí también da para pensar este dios Proteo. Bueno, les decía yo, camaradas, que podemos nosotros, si quieren, checar el poema del Golem. No sé si lo conocen, a veces me pierdo un poco aquí. A ver, recuérdenme, en esa primera sesión ya lejana, vimos el poema Límites, por lo que yo tengo aquí, y ya leímos también el Golem. Entonces, en la primera sesión informativa, leímos el poema de los dones. Ya leímos esto de Proteo y Borges. Quizá, continuando con esta onda mitológica que traemos hoy, no sé si les parezca que exploráramos un poco el tema de la Esfinge, que también lo tengo aquí, digamos, en el tintero. Digamos que ya nos iríamos con 3 personajes mitológicos hoy, el Minotauro, nos iríamos con Proteo y nos iríamos con la Esfinge, ¿les parece, camaradas? ¿Cómo ven? Me parece, me parece. Nomás déjenme acuerdo este tema de la Esfinge porque sí, no había contemplado eso, que nosotros ya habíamos leído el poema de los dones, lo había puesto para esta segunda sesión,
pero digamos que me adelanté un poco en la sesión de presentación. Y entonces, bueno, ya para la siguiente sí me encargaré de que lo que leamos ya sea como algo que no hayamos leído en ninguna sesión. Se me ocurre, así de bote pronto, que podemos estar leyendo, si nos animamos, algunos textos de Borges que tiene sobre el filósofo Spinoza y cómo Borges tiene una idea panteísta, ¿no? Parece que a Borges le gusta el panteísmo. Entonces ya tengo preparado por ahí un podcast sobre Borges y Spinoza, y entonces podría ser algo así como interesante leer esto de Spinoza, ¿no? No sé si les parezca. Bueno, tengo un pequeño poema que sería como ya para nosotros irlo comentando. Edipo y el enigma se llama, y aquí está interesante, pues porque remite también a la figura de Edipo. Está en el libro que se llama El otro, el mismo. Entonces vamos a leerlo si quieren. Está aquí este poema incluido en el volumen El otro, el mismo, y se llama Edipo y el enigma. Igual en el título no aparece esfinge, aparece ya nombrada en el texto, pero bueno, igual cualquier persona con algo de cultura clásica sabe que el enigma pues era lo que formulaba la esfinge, ¿no? Para dejarte pasar. Y si conocemos la historia de Edipo, sabemos que Edipo fue el que la derrotó cuando iba a la ciudad de Tebas. Eso pues también lo tenemos que haber conocido en el mito de Edipo. ¿Quién va a leer el texto de Edipo y el enigma, camaradas? ¿Quién se anima? Si no, habrá designación divina. Adelante, Antonio. Sí, ya me iba a tocar. Yo lo leo. Edipo y el enigma. Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día, y con 3 pies cerrando por el vano, ámbito de la tarde. Dios, Luis Razón. Esto. Bueno, vamos a empezar. Cuadrúpedo en la aurora, alto en el día, y con 3 pies cerrando por el vano, ámbito de la tarde, así veía el eterno esfinge a su inconstante hermano. El hombre, y con la tarde un hombre vino, que descifró aterrando en el espejo de la monstruosa imagen el reflejo de su declinación y su destino. Somos Edipo, y de un eterno modo, la larga y triple bestia somos. Todo lo que seremos y lo que hemos sido. Nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Bueno, pues aquí volvemos a los temas de Borges de la memoria, del cambio, del tiempo. Abre Borges el poema con este famoso enigma que le formula la esfinge a Edipo para dejarlo pasar a Tebas. ¿Cuál es el animal que cuando nace camina en 4 patas? O aquí dice que es cuadrúpedo en la aurora, y luego en el día camina en 2, y con 3 en la tarde o en la noche, pues se refiere la esfinge al ser humano que gatea cuando es niño, que camina en dos pies por la mayor parte de su vida, y con el bastón pues ya tendría 3 en el final de su vida, ¿no? Sería el ser humano, es lo que resuelve Edipo y por eso puede derrotar a la esfinge. Dice, ámbito de la tarde, así veía la eterna esfinge a su inconstante hermano. Dice, su inconstante hermano. O sea, otra vez lo de Proteo. El ser humano que es cuadrúpedo, que luego es bípedo, y luego con el bastón será trípedo, pues sería inconstante, cambia, ¿no? Envejece, ¿no? El hombre. Y con la tarde un hombre vino que descifró aterrado en el espejo de la monstruosa imagen el reflejo de su declinación y su destino. Y luego dice, somos Edipo, y de un eterno modo la larga y triple bestia somos. O sea, esa bestia cuadrúpeda, bípeda y trípeda, todo lo que seremos y lo que hemos sido. Eso es muy interesante porque Borges está diciendo que ahorita somos lo que ya hemos sido, pero también ahorita somos lo que seremos de alguna manera. O sea, en este momento somos esta triple bestia. Somos todo lo que seremos y lo que hemos sido. Eso es interesante, ¿no? O sea, es como si Borges lo viera desde una mente universal que ya conoce el futuro, y entonces ahorita veríamos nosotros en el presente
cómo se expresa ese futuro también, teleológicamente hablando. O sea, aquí Borges también abre el tema de la determinación, creo, o lo sugiere, ¿no? Nos aniquilaría ver la ingente forma de nuestro ser. Piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Pues, ¿qué pasaría si nos viéramos en todo lo que hemos sido y lo que seremos? Dice Borges que eso nos aniquilaría, la ingente forma de nuestro ser. Pues aquí podemos decir que la forma de nuestro ser es como la de Proteo, ¿no? Que todo el tiempo cambia. ¿Qué pasaría si viéramos en un instante todo lo que hemos sido desde que fuimos concebidos y todo lo que seremos cuando también ya terminemos de existir, ¿verdad? Pues si viéramos todo eso, dice, nos aniquilaría. Por eso Dios nos da sucesión y olvido. Pues es interesante, ¿no? Ahora, que ese olvido no se lo da Funes el Memorioso. Funes el Memorioso puede recordar todo, lo que después podemos leer también en el cuento de Funes sobre la memoria. La pregunta del cuento de Funes el Memorioso es, ¿qué pasaría si no olvidáramos? Y si pudiéramos no olvidar, y lo que Borges también concluye, también epistemológicamente hablando, es que alguien con la memoria suficientemente potente también percibiría más cosas, porque notaría las diferencias que nosotros no notamos. Por ejemplo, alguien como Funes vería aquí mi computadora, todas las manchitas de polvo, recordaría cada una de ellas, y a lo mejor mañana pues ya cambió, porque ya se le movió una manchita de polvo, ¿verdad? Eso no podemos verlo nosotros porque no tenemos la memoria suficientemente potente como para hacer esa comparación entre la computadora ayer y hoy. Y nosotros mismos, que todo el tiempo estamos cambiando, pues no nos notamos en nosotros mismos, ¿verdad? Los cambios, porque no tenemos esa memoria tan prodigiosa. Pero en cambio, en el cuento de Funes el Memorioso, Funes sí se da cuenta de los cambios que puede haber incluso en horas en una persona, cambios mínimos, ¿no? Entonces Funes dice, pues tú, bueno, pues si te ve ahorita Funes y te ve mañana, como recuerda exactamente cómo eras ayer y cómo eras hoy, pues mañana ya te ve diferente. Funes sí nota ese cambio. Y entonces Funes se le ocurre que cada uno de esos versiones tendría que tener un nombre propio, y como él sí podría, él podría recordar todos esos nombres cada vez que notara un cambio, por mínimo que fuera. Entonces, aquí se abre la posibilidad, camaradas, de que leamos Funes el Memorioso para la próxima, o como ven, podemos leer Funes el Memorioso con este antecedente de Proteo, con este antecedente de Edipo, que remite mucho a la memoria, y sobre todo en el tema de Proteo por estos cambios, ¿no? Estos cambios que no hacen que Proteo pueda ser asible. Y también aquí de Edipo y el enigma, pues también refiere a la memoria, que dice, aquí Borges dice que el olvido es como una bendición, porque no soportaríamos ver todas nuestras versiones, ¿no? Y en Funes el Memorioso, Borges juega con la idea, les digo, de una persona que no olvida y que puede ver un montón de cosas. Pero eso, volviendo al tema de que un superpoder, digamos, como el de Proteo, que lo dice desgraciado, en Funes también, más que una bendición, esa capacidad para Funes es más bien una desgracia. Ya lo veríamos en el cuento. No sé si ustedes conocen el cuento, camaradas, Funes el Memorioso, o si lo han analizado así. Bueno, pues ahí lo podremos revisar para nuestra próxima sesión. Podemos agendar Funes el Memorioso. Yo creo que ese cuento por sí mismo es para una sesión. No necesitaremos agregarle más. Y ya nos abriríamos a comentar quizá después algunos textos filosóficos propiamente de Borges. Pero bueno, ¿les parece entonces, camaradas, que para nuestra próxima sesión leamos Funes el Memorioso? Sí, a mí sí. Por mí está bien también. ¿Y Me parece. ¿Y les parecería que para esa sesión la agendáramos para el 31 de mayo? Serían 4 semanas. Me parece. Ok, Sí, adelante. muy bien, entonces será el viernes, camaradas, 31 de mayo. Vamos a comentar aquí Funes el Memorioso. Otra pregunta que les tengo que hacer, ¿tienen algún problema con que sube esta sesión a YouTube? Ninguno. No, profe, ninguno. Muy bien, pues por lo regular siempre llegan menos de los que dicen que van a llegar. Hoy yo pensé que van a llegar como 10,
Pero bueno, la sesión anterior éramos 3, entonces vamos mejorando, ahorita somos 6. Con que no somos 14 infinitos, no se crean. Entonces, ya para la próxima está bien. Yo Tomás, voy a ofrecer después un curso para el verano de estética. Lo que voy a hacer en ese curso, tengo 2 ideas, o una historia de la estética, así breve, o enfocarme en el tema de lo siniestro, pero ya desde los griegos, con un poco así explorando la idea de lo siniestro, viendo una película de Hitchcock que se llama Vértigo, que es la típica que se usa para ver lo siniestro, y algunos otros temas de Schelling, de lo siniestro, o sea, puede ser así. Luego les mando la información por si gustan. Eso creo que va a ser los miércoles en la tarde. Y sería trabajar en junio y julio algunas sesiones. Yo creo que pueden ser, no sé, semanales o quincenales, pero luego les paso la información. Bueno, camaradas, pues entonces aquí le dejamos esta sesión del grupo de lectura de Borges. Subo yo Funes el Memorioso. Tengo un par de podcasts sobre Funes el Memorioso ya grabados y ya subidos a Spotify. Entonces les comparto el cuento en mis 2 podcasts para que lo vayan escuchando y analizando y criticando si es el caso, ojalá. Y ya nosotros en 4 semanas nos veríamos para comentar específicamente Funes el Memorioso, que cuando lo lean se van a dar cuenta que sí tiene muchísima tela para cortar ese cuento, epistemológicamente, filosóficamente, hasta moralmente, creo que tiene idea ahí Borges. Entonces, si no hay más camaradas, voy a suspender aquí la grabación y nos veríamos. Déjenme suspender.